Saludos estudiantes, bienvenidos a la unidad número 3 del curso Formación Investigativa 3. En esta unidad vamos a abordar el marco metodológico de la investigación. ¿Qué es y en qué consiste ese marco metodológico? El marco metodológico consiste de alguna forma en ese medio, a través de las técnicas, mecanismos, instrumentos que nosotros como investigadores disponemos para obtener la información. El marco metodológico debe ser ese medio por el cual yo voy a obtener o voy a alcanzar la información que yo pretendo de alguna manera derivar gracias a mi problema de investigación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber ¿cuál es la percepción de los jóvenes en la actualidad sobre la televisión? Entonces, en este caso, el medio o cómo yo voy a obtener la información se va a referir al marco metodológico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para obtener esa información? Si voy a realizar encuestas, si yo voy a hacer una encuesta o una entrevista en los colegios de la ciudad o de mi municipio, en fin. Entonces tengan en cuenta que el marco metodológico lo que va a hacer es que va a permitir alcanzar o va a permitir adquirir esas pruebas o esa información que va a aportar a la resolución de mi problema de investigación. El marco metodológico, es importante tener en cuenta que ese marco metodológico tiene que guardar mucha relación con los tipos de investigación que nosotros hemos elegido. Entonces, si mi investigación es de corte documental, en este caso, si yo voy a hacer mi investigación solamente analizando documentos, es decir, si yo solamente voy a resolver mi problema de investigación haciendo un rastreo de documentos, pues lo más coherente es que mi marco metodológico incluya dentro de esos instrumentos de investigación la lectura de documentos institucionales o documentos legales, en fin. Entonces, no sería válido que si yo me estoy planteando una investigación de tipo documental, yo me vaya a hacer un experimento, ¿no? Lo que yo debo hacer entonces es rastrear la información y buscar pues, los documentos que son claves para el desarrollo de mi proyecto. Entonces, hay que tener en cuenta esos tipos de investigación, si mi estudio es exploratorio, si lo que yo quiero es aproximarme a un fenómeno, en fin, o si mi investigación es descriptiva y lo que quiere es de alguna forma describir unos hechos o unos fenómenos particulares, o si mi investigación es de tipo correlacional, donde yo voy a estudiar un sistema de variables, donde de alguna forma voy a identificar por qué ocurren ciertos fenómenos y voy a acudir a diferentes variables para explicar. O si mi investigación es de tipo explicativo. Entonces, si es de tipo explicativo, lo que yo voy a hacer es que voy a acudir entonces a indagar los porqués de fenómeno, las formas en que ocurren, entre otros. Entonces, les digo, en el marco metodológico hay que tener muy presente el tipo de investigación en el que yo escribo mi proyecto de investigación. Entonces, los elementos para tener en cuenta en el marco metodológico son el diseño de la investigación, que como les digo, tienen que tener en cuenta qué tipo de investigación ustedes están desarrollando, si es explicativo, documental, correlacional, longitudinal, entre otros. Vamos a definir un sistema de variables. ¿Qué son esas variables? Las variables van a ser importantes porque las variables son esos conceptos que de alguna manera van a permitirnos comprender cómo actúa o cómo se mueve el fenómeno que yo estoy investigando. Entonces, existen las variables dependientes, independientes e intervinientes. Una variable independiente se refiere a ese fenómeno del cual yo voy a influir y del cual
de alguna manera hay una capacidad de influir o de afectar esos resultados. Entonces, como su nombre lo indica, esta variable independiente no depende de algo externo que lo afecte. Entonces, la variable independiente lo que hace o lo que permite es que va a definir unas características o unas propiedades que van a tener un efecto sobre ese fenómeno de investigación que yo estoy abordando. Estas variables independientes se llaman así porque el investigador de alguna manera puede manipularlas. Si el investigador puede manipular una variable independiente y puede ver cómo esa variable afecta a la investigación. Y está la variable dependiente, que la variable dependiente en este caso, como su nombre lo explica, va a depender de algo para que se genere la variación. Entonces, lo que se va a hacer aquí en este caso es que las variables van a depender de algo, entonces del contexto, van a depender de la población a la que yo estoy investigando, del fenómeno. Eso ocurre mucho cuando son investigaciones de tipo experimental, pero también la investigación social o humanística también puede tener en cuenta estas variables. Y hay, entonces, por ejemplo, un ejemplo de una variable dependiente es cómo influye la música clásica en la presión arterial. Entonces, supongamos, una variable dependiente va a ser, por ejemplo, la presión arterial de los pacientes. Entonces, ¿qué es en este caso? ¿Cuál es el cambio que sufren? El cambio sufrido gracias pues como a esa presencia de la música. Y una variable independiente va a ser la música clásica, que la música clásica entonces yo sí la puedo manipular para que afecte la presión arterial. Entonces, la variable dependiente es la presión arterial. La presión arterial la tenemos todos los seres humanos y yo no puedo controlar esa variable porque es innata al ser humano. Pero lo que yo sí puedo controlar es la música clásica. Yo puedo controlarla, entonces puedo usarla para ver si eso influye o no en la presión arterial. Entonces, no sé si les queda un poquito más claro ahí. Por otro lado está la variable interviniente, que son aquellas características que de una u otra forma afectan o están vinculadas con esas variables tanto independientes como dependientes. Entonces las variables pueden estar de alguna forma clasificadas de acuerdo a si nuestra investigación es de corte cualitativo o cuantitativo. Entonces hay que tener en cuenta este sistema de variables para ver cómo afectan el desarrollo de nuestra investigación. Por otro lado, en el marco metodológico vamos a tener en cuenta la población a la cual va dirigida la investigación. Entonces, la población hace referencia a esos individuos o a ese individuo en el cual nosotros vamos a enfocar nuestro fenómeno de investigación. En esa población entonces nosotros vamos a caracterizar las personas que se van a beneficiar o se van a afectar con nuestra investigación. Entonces, una vez tengamos en cuenta esto, hay que tratar de ser exactos y vamos a definir quiénes son las personas que hacen parte de esa población o de esa muestra en la cual nosotros vamos a intervenir con nuestra investigación. Listo. También vamos a tener en cuenta la muestra. La muestra que se va a entender desde diferentes tipos. Una muestra o un muestreo que es aleatorio, que es una forma muy común para obtener la información, y es que vamos a hacer una selección al azar sobre el fenómeno que nosotros estamos investigando. Entonces, por ejemplo, es decir, yo voy a elegir al azar ciertos habitantes de la población para desarrollar mi proyecto de investigación. Ya, por ejemplo, hay otro tipo de muestreo que es el muestreo estratificado. En este muestreo lo que se hace es que se definen unos elementos de la muestra que son proporcionales y que representan a la población. Entonces yo, por ejemplo, si voy a elegir solamente mujeres, entonces voy a elegir
pues como las mujeres más destacadas de la comunidad o las mujeres, qué sé yo, que son mayores de cierta edad. Entonces la estratificada es que yo voy a definir un criterio y bajo ese criterio voy a definir una población ideal o voy a elegir cierta, digámoslo así, ciertos elementos que son o que representan a la población que yo he elegido. También hay un tipo de muestreo que es el muestreo intencional, que pues que no es de pronto como tan recomendado, pero que sin embargo se usa, y es cuando el investigador selecciona ciertos elementos de la población o de la investigación que realiza en esa población y elabora unos juicios que pueden ser delicados porque pueden ser juicios de valor, donde por ejemplo si se tiene una muestra estratificada y yo seleccioné solamente una porción de la población, no es adecuado que yo establezca como una mirada de lo que está bien o lo que está mal respecto a esa población. En ese muestreo intencional, entonces, lo que hace el investigador es que va a seleccionar unos elementos que a su juicio son representativos. Entonces, por ejemplo, si yo veo una comunidad indígena y yo voy a indagar o voy a seleccionar a las personas que yo creo que al menos saben leer y escribir. O sea, elegir bajo mi criterio a las personas que yo creo que son las personas que saben leer y escribir puede ser sesgado y puede de alguna manera atentar contra los principios éticos, sociales y culturales de una población. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros como investigadores somos los que definimos ese sistema de variables, porque hay que tener en cuenta la ética de la investigación y que también nosotros estamos trabajando con seres humanos y hay que tener también cierta delicadeza con esos asuntos al establecer esos elementos que a nuestro juicio son representativos y sobre los cuales nosotros podemos elaborar unas conclusiones de la investigación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay también un muestreo mixto donde se combinan diferentes tipos de muestreo, entonces un muestreo aleatorio, un muestreo estratificado, en fin. Entonces, por ejemplo, que se seleccionen formas aleatorias para después realizar como una investigación o pues un análisis de la investigación, o que se combine en varias formas de muestreo, estratificado, aleatorio, intencional, en fin. Hasta acá vamos a dejar el diseño metodológico. Si tienen alguna duda, también tenemos los textos complementarios y también pueden conversar conmigo si tienen alguna inquietud al respecto. Muchísimas gracias.